Listo. Ojalá que estén todos ahí. Aquí Los, estamos. los 19 hasta ahora, entonces comenzaremos. Nuestro primer tema es fundamentos de las bases de datos, el tema número 1. Dentro del tema vamos a empezar a ver primero qué es, o vamos a ver una introducción a las bases de datos. Luego nos vamos a ir al concepto de base de datos para luego pasar a modelos de bases de datos. Luego vamos a ver un poco de la arquitectura de las bases de datos, los sistemas de gestión de bases de datos, tipos de bases de datos y para finalizar este tema vamos a ver las nuevas tendencias y tecnologías en bases de datos. Vayamos con el primer punto. Introducción a las bases de datos. Para hablar un poco de las bases de datos, necesitamos entender y saber el punto más importante. Datos. ¿Qué son los datos? ¿Alguien me puede dar alguna idea? ¿Qué se les ocurre cuando escuchan datos? ¿Qué es un dato para ustedes? ¿Nadie? Es la misma Una parte de muestra la de algo. información. ¿Perdón? Es la mínima parte de la información, creo, ¿no? Sí, ¿alguien más? Es una muestra de algo que se quiere hallar. Ya. La información específica sobre un hecho o algo. Y todavía no llegamos a información, pero ahí va algo. A ver, mientras lo piensan, denme un minutito, un minutito. Ah, perdón. Cuando nadie está en casa y se olvidan la llave, hay que ir a abrir. Ya me decían que es algo de información, la expresión mínima de información. Avanzaremos mientras. Dato como tal proviene del latín datum y significa lo que se da. Y ahí tenemos dos, datum y data. De seguro en la mayoría de las veces han escuchado data, cuando dicen dame la data de esto, te pasaré la data. ¿Y qué significa eso? Datum en singular y data en plural, datos. Ahora, ¿qué es un dato? Es la representación simbólica de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Si empezamos a desglosar todo este concepto, podemos ver que la parte simbólica nos podemos referir a números, letras, figuras. Ahora, cuando hablamos de la parte cuantitativa, nos referimos a cuánto es, y cuando hablamos de cuánto es 5 metros, 3 kilos, 12 años, algo cuantitativo, algo que se puede contar.
Y cuando vemos la parte cualitativa, de ahí decimos cómo es cualitativa. Si es redondo o es verde, dulce. Y todo esto que nos dice que describe una entidad, un hecho, un momento de la vida real. Que un atributo. Un atributo es una entidad, un hecho o un momento dado. Ahora, el dato como tal, así aislado, es incomprensible, irrelevante, no genera ni contiene información. ¿Hasta aquí se entiende? Un dato como tal es irrelevante, incomprensible y no genera información. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quiero que piensen en el número 3. Ahorita, pónganse en su cabeza. Piensen en el número 3. ¿Ya lo tienen? Sí. Listo. Listo. ¿Han pensado en el número 3 así como tal o han pensado tal vez en agrupaciones? 3 manzanas, tal vez 3 perritos, una carta de 3, no sé, tal vez a alguien se le ha ocurrido 3 cervezas, es jueves de solteros, no sé, o no, jueves de clásicos. Pero Mi cuando, fecha de cumpleaños. ya ve, cuando pensamos en el número, no pensamos en el símbolo, siempre lo asociamos a algo, siempre lo representamos en algo. El número 3, ¿qué es? Simplemente es un símbolo. Pero este símbolo, ¿qué es? Es algo concreto, es algo conocido, todos sí conocen el número 3. Ahora, ¿es información? No es información, porque ya la conocen. No es un conocimiento porque desde pequeños les han empezado a enseñar el número 3. Ahora, este 3, ¿qué puede ser? Puede ser un porcentaje de descuento, puede ser el rango de 0 a 25, puede ser el máximo de 2 números decimales, puede ser algo no obligatorio. Este 3 también, ¿qué puede ser? Puede ser la edad de un infante, un número entero, puede ser algo obligatorio. La busca película. Si se dan cuenta, el número 3 puede ser cualquiera. Y nos hemos dado cuenta que ese 3 puede ser la edad de infante, el rango de un número de 2 a 9, número entero, obligatorio. ¿Y esto qué es? Esto también son datos. A este grupo, a datos que describen al dato. Estos datos describen a este otro dato. Y a estos datos que describen al dato los podemos llamar como metadata descriptiva, porque son datos que describen a otro dato. Ahora no solo queda ahí. También hay otros datos. Puede ser un campo edad, puede ser una planilla, un estante, una oficina. ¿Y estos datos qué son? Son datos que describen al contenedor del dato. Si esto describe al dato, estos otros datos describen al contenedor del dato. Y a este grupo, ¿cómo se los llama? Se los llama metadata estructural. Pero mayormente, y no siempre van a escuchar, dame cuál es tu metadata descriptiva o cuál es tu metadata estructural. Ustedes siempre van a escuchar metadata, simplemente como metadata. Sigamos con el número 3. Supongamos que el número 3 es la edad de un infante. Pero no nos quedamos ahí. Si estamos hablando de un infante y hablamos de su edad, nos vienen otras preguntas.
cuánto pesa, dónde ha nacido, es niño o es niña, quiénes son sus padres, dónde vivirá, qué música oirá, cómo vivirá, qué estudiará, cuánto pesa. Tal vez alguno se preguntará, ¿será mío? No sé. Tenemos a un infante. Tenemos sus datos. Tenemos la edad, tenemos el sexo, tenemos la estatura, el peso, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, padre, madre, dirección, hermanos. Tenemos todos esos datos, alergias. A todo esto los podemos separar y decir, el infante, ¿qué sería? Para mí sería una entidad. Y toda esta parte para nosotros va a ser atributos o la data. Entonces, estos atributos describen a esta entidad, al infante. Hasta aquí se ha entendido más o menos qué son los datos y el agrupado de datos describe a una entidad. Vayamos con otro ejemplo. Una laptop. La laptop para nuestro caso sería la entidad. Y sus atributos sería el procesador, el disco duro, el teclado, la RAM, tarjeta de video. Un atributo también seguro va a ser el color. ¿Se entiende? Hablamos de la entidad laptop y sus atributos son las características que tiene. ¿Sí se entiende? Se Sí, comprende. se entiende. Listo. Entonces, como hemos entendido que laptop le decimos entidad y que estos datos los llamamos atributos, vamos a hacer una lluvia de ideas y que me digan qué es esto. ¿Cómo se llamaría la entidad? Una casa. Casa, Una casa. Ya, puede ser casa o vivienda. ¿Cuáles serían sus atributos? Mm, tiene techo, Ventanas, las puertas, Superficie, El color, antena, Vegetación. puerta, ventanas. Podría ser número de puertas, número de ventanas y lo que desean superficie, el color plomo, color. ¿Ven? Hasta ahí se entiende. Hasta ahí está bien. Vayamos con otro. ¿Cuál sería la entidad? País, departamento, Mm, un mapa político. Aquí podemos hablar de la entidad departamento. sí, departamento. Y el departamento. Ujú. ¿Qué atributos le ven al departamento? provincias, Provincias. Ya, está bien, provincias, municipios, sí, municipios, Ciudades. número de habitantes, no, sí, número de habitantes, ¿Una? ¿qué más le ven? superficie, Sí, superficie, zonas, está bien. Vayamos con otro. ¿Cuál sería la Todos entidad aquí? los Avengers, superhéroes, Ya, Héroes. superhéroe, superhéroes. Sí. ¿Cuáles serían los atributos? Musculosos, No, no, Mm, poderosos, tal vez sería el tipo de poder. poderes, trueno, Fuerza. tamaño, Velocidad. dinero, cantidad de color, superhéroes, Sí, inteligencia,
El atributo, no sé si se puede medir en inteligencia, pero sí. Vayamos con un último. Es un metahumano. ¿Qué entidad sería esta? Animales. ¿Vale? Animales vertebrados. Fauna. Podría ser. Mamíferos. Mamíferos. No. Sí. Zootecnia. Ya. Animal. ¿Qué atributos aquí le podrían ver? Ah, Tipo. Grande, pequeño. Especie. Color. Tamaño. Son vertebrados. Eso. Ya, a ver. Especie. Ya. Tamaño. Sí. Eso. Tipo de alimentación. Sí, también. Peso. Hábitat. hábitat. Como se han dado cuenta, podemos tener diferentes entidades. Ya depende de nosotros qué atributos le vamos a ver. Mayormente, esos atributos dependen mucho para qué vamos a utilizar la entidad. Si veíamos anteriormente, digamos aquí, si nuestra entidad fuera un zoológico, ¿qué atributos tendríamos que ver? Depende para qué va a ser la base de datos. Si la base de datos va a ser para alimentar a los animales de un zoológico, tendríamos que ver si son vertebrados, de qué especie son, para saber qué tipo de comida les vamos a dar. Tal vez si queremos buscar un refugio para ellos, ver de qué hábitat son. Si son para ambientes fríos, cálidos, tal vez necesitan agua. Entonces, los atributos va a ser mucho, depende para qué lo vamos a utilizar. Ya sabemos identificar entidades y van a ver, ahorita parece fácil, pero después va a parecer difícil, pero no lo va a hacer. Entonces, ¿se ha entendido esto de entidades y atributos? Sí. Sí, que Positivo. Entonces, haciendo un breve recuento, decimos, ¿qué son los datos? Los datos son atributos que describen entidades, hechos y momentos del mundo real. Hay que tomar en cuenta que hay datos que describen a los datos y a eso se los llama metadata. También tenemos que recordar que un dato aislado no tiene sentido, es irrelevante e incomprensible, como el número 3. Si solo pensamos en el número 3, es irrelevante, incomprensible, no tiene sentido, pero tal vez algunos tenga sentido si diga, es mi cumpleaños, el número 3. Tal vez sea el año, tal vez sea la fecha, tal vez sea el mes, no sabemos. Pero como número 3 no tiene mucho sentido. Aunque es algo concreto, los datos no son información ni son conocimiento. Luego vamos a llegar a eso de la información. Si ya sabemos qué son los datos, ahora nos preguntaremos, ¿qué es una base de datos? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es una base de datos? Es un lugar donde se almacena dichos datos. No precisamente un lugar. ¿Es un conjunto de datos relacionados entre sí? Sí. Un entorno donde se datos. Sí, va relacionado. Para eso vamos a encontrar una serie de conceptos. Vayamos a ver algunos de los conceptos. Aquí nos dice colección de información organizada de tal modo que sea fácilmente accesible, gestionada y actualizada. Vamos a ver otro concepto. Conjunto de datos pertinentes a un mismo contexto, almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Vamos a ver un tercer concepto.
Dice que es un conjunto de datos informativos organizados en un mismo contexto para su uso y vinculación. Es algo parecido de lo que decía uno de sus compañeros, ¿verdad? Si vamos a agarrar estos tres conceptos, empezaremos a relacionar. Veremos qué son parecidos. Si nos vamos, aquí dice colección, algo parecido aquí es conjunto, más abajo también se repite la palabra conjunto. Vemos un poco más el concepto, dice organizada, aquí sistemáticamente, mismo contexto, accesible y gestionada y actualizada, uso, vinculación. A ver, vayamos por partes, como todos dicen colección, conjunto y conjunto. Vamos a ver más. Pertinentes en un mismo contexto. Aquí abajo dice organizadas en un mismo contexto. Bien. Vayamos a ver con un ejemplo. Vamos a lo más básico. El dato. Si vamos a agarrar un conjunto de datos, sería metadata. ¿Qué es la metadata? Si tenemos aquí el dato, la metadata será la nota musical, sin puntillo, 4 corcheas, semifusa. Y si lo organizamos en un grupo, en un conjunto de datos, aquí vamos a tener otro dato, otro dato, otro dato. Cada dato tiene sus propias metadatas. Dato, dato, dato. Y esto sería el conjunto de datos. Si al conjunto de datos lo organizamos, tendríamos esto. Una melodía. Y combinando nuestros conceptos tendríamos que es un conjunto de datos organizados en un mismo contexto para un uso y vinculación. Entonces, ese sería nuestro concepto de base de datos. Si nuestra base de datos fuera y hablamos de un conjunto de datos organizados en un mismo contexto para su uso y vinculación, tendríamos una base de datos organizadas así, con un concepto, conjunto de datos pertenecientes en un mismo contexto, almacenados sistemáticamente para su uso. ¿Y cuál sería su uso? Ese es un conjunto de base de datos, con notas musicales. Están organizados. Miren qué es lo que está formando. Ahora, una base de datos siempre va a estar organizada de diferentes formas. Como ven, aquí son notas musicales, aquí pueden ser libros con notas musicales y aquí un montón de libros. Una base de datos siempre va a ser, no siempre va a ser igual para todas. Cada uno va a tener un uso especial. Aquí vemos una base de datos de unos y ceros. Para nuestro perrito, su base de datos de juegos va a ser este. Nosotros no la entendemos, pero él sí la entiende. Son sus juguetes. Es su base de datos de juguetes. Pueden ser grandes o tal vez pequeñas. Imagínense a nuestro amigo Alfredo. Esta es su base de datos de chicas. Es una base de datos con un solo dato, pero al final es una base de datos. Imagínense que tenemos a nuestro compañero Cristian. Su base de datos de chicas de él es amplia a comparación que la de Alfredo. ¿Qué vemos aquí? Que las bases de datos están organizados de diferente forma. Son de diferente tipo y de diferente finalidad. Su finalidad de las bases de datos de su base de datos de él son juegos.
Esta está organizada de diferente manera. ¿Ven? Unos ceros, unos y ceros. También podemos ver misma organización, mismos tipos de datos y misma finalidad, pero la cantidad es diferente. El tamaño es diferente, pero están organizadas de la misma manera. Entonces, ¿qué podemos ver en la clasificación? Se puede clasificar por tasa de cambio de sus datos. Hay bases de datos estáticas y hay bases de datos dinámicas. ¿Alguien me podría decir alguna base de datos estática? ¿Alguien tiene Un una arreglo, un array. Y no, el array lo puede usar y puede cambiar de valor, no es estático. A ver, puede ser un evento histórico, algo que solo es de lectura, eventos que no van a variar. Esos son datos, una base de datos de tipo de tasa de cambio estático, que no van a cambiar. Y en los dinámicos, ¿qué sería? Son eventos cambiantes, eventos de lectura y escritura, son eventos de ingresos de nuevos de datos, modificación de datos, que se eliminan los datos, eventos que no varían, las publicaciones de Facebook, por ejemplo, es una base de datos dinámica. Cada vez alguien entra y empieza a ver qué han publicado recientemente, qué se está publicando. Esas son bases de datos dinámicas por su tipo de cambio o tasa de cambio. Punto sería eventos que varían, ¿no? Exacto, eventos que varían. Por ejemplo, la base de datos del tiempo siempre va a variar, nunca va a ser con algo estático. Y peor en La Paz, tenemos que usar nuestro paraguas, tenemos que usar nuestras chamarras, pero también una gorra por el sol. Son eventos que van a cambiar, dinámicos. También hay por ámbito o alcance. La clasificación de las bases de datos hay personales, locales, departamentales, empresariales, regionales, continentales, mundiales, pero se clasifica según el dueño de los datos. No va a ser único. Va a ser científico, estático, musicales, imágenes. La clasificación va a variar bastante. Es como del perrito. Su base de datos es para juegos. ¿Y qué son los juegos? Había un dinosaurio, habían pelotitas. Entonces no hay una clasificación así única. Una colección organizada de datos. Si hacemos un resumen otra vez, vamos a ver. ¿Qué era una base de datos? Era una colección organizada de datos pertenecientes en el mismo contexto. La organización y el contexto son elementos dependientes del dueño, el alcance o el manejo de la base de datos. Es lo que les decía hace rato, cuando hablábamos de los atributos y las entidades. Si nuestra base de datos va a ser para un zoológico y esa base de datos la vamos a utilizar para alimentar a los animales, entonces los atributos van a variar, no van a ser siempre los mismos. Por eso aquí también nos dice dependientes del dueño. Los datos deben estar disponibles y deben ser gestionables bajo ciertas reglas. Su clasificación es muy subjetiva. Como habíamos visto, no hay una clasificación así estándar, porque mucho varía de lo que el dueño desea. Si ya sabemos qué es una base de datos, ¿qué no es una base de datos? ¿Alguien tiene una idea?
A ver, SQL es un lenguaje, no es una base de datos. No es un software ni un programa. Entonces, Excel, Access, MySQL, Oracle no son bases de datos. Son manejadores de bases de datos. Hasta aquí, ¿se ha entendido qué era una base de datos y qué no es una base de datos? Cristian, di algo. Sí, se entiende. Dije. Ya, hemos ido a qué era un dato, luego qué era una base de datos, hemos visto el ejemplo, también ahora hemos visto qué no es una base de datos. Vayamos a los modelos de datos. Para ver el modelo de datos vamos a ver este concepto. El modelo de datos es una estructura abstracta que documenta y organiza los elementos de información y estandariza cómo se relacionan entre ellos y con las propiedades de las entidades del mundo real. Determina explícitamente la estructura de los datos. Básicamente lo que queremos decir es un lenguaje de modelado para la definición de esquemas. ¿Y qué era un esquema o qué es un esquema? Es una figura geométrica. Es una representación gráfica o simbólica de las cosas materiales o inmateriales. Entonces, cuando hablamos de modelo de datos, estamos hablando de un lenguaje de modelado para la definición de esquemas. ¿Y qué es un esquema? Es una representación gráfica. ¿En qué ámbitos? ¿Dónde se aplican los modelos de datos? Y esto lo van a ver en todo lado. Pueden ser en los negocios, contabilidad, informática, ciencia, estadística, pero básicamente nosotros vamos a ver los modelos de datos en el área informática. Y se dividirían en estas tres partes. 1, desarrollo de software, diseño de interfaces y bases de datos. Modelo de datos para las bases de datos. Vayamos con base de datos. Imagínense que tenemos un cliente, un vendedor y sus clientes. Cada cliente tiene su base de datos. El vendedor también tiene sus bases de datos. Para que estas bases de datos se comuniquen, tiene que haber en el medio un modelo de datos. ¿Y qué habíamos dicho que es el modelo de datos? Estructura abstracta que documenta y organiza los elementos de información y estandariza cómo se relacionan entre ellos. Aquí se va a estandarizar cómo sus datos o sus bases de datos se va a relacionar con ellos. Con propiedades de las entidades del mundo real. Determina explícitamente la estructura de los datos. Mediante este modelo de datos van a poder comunicarse entre el vendedor y las bases de datos de cada cliente. Ahora, como ya sabemos que el vendedor va a tener un modelo de datos para comunicarse con los clientes, el vendedor va a tener un modelo de datos para conectarse con su sistema. Y no solo queda ahí. El sistema tiene sus modelos de datos. Aquí está el software, el código y el almacenamiento. Pero para que el código se comunique con el software y el software se comunique con el almacenamiento, ¿qué tiene que haber? Modelo de datos. Modelo de datos. Para la comunicación entre las partes, siempre tiene que haber un modelo de datos. ¿Ven? Todo es con modelo de datos, para que se comuniquen entre ellos. Ahora, ¿para qué un modelo de datos?
para tener un lenguaje común. ¿Cómo vamos a hacer para entendernos? Para identificar entidades. ¿Para qué y quiénes estamos hablando? Para eso es un modelo de datos. También vamos a definir las reglas del negocio. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué pasa aquí? Todo esto. ¿Alguien me puede decir qué dice aquí? ¿Alguien puede leerlo? ¿O qué dice aquí? Para Nadie. cualquier par de números Está en otro lenguaje. A, B, Par existe de un solo números. número C que equivale a la suma de A, B y B. Exacto. Aquí abajo está en español. Estarán en diferente lenguaje, pero dice, para cualquier par de números, A y B, existe un solo número C que equivale a la suma de A y B. Por más lenguaje, en otro lenguaje esté escrito, sabemos que la equivalencia de la suma de A y B es C. Ese va a ser nuestro lenguaje común. Las matemáticas para nosotros. C es igual a A más B. Por más que esté escrito en Estonia, bengalí, o en ruso, o en inglés, o en italiano. Nuestro lenguaje común va a ser las matemáticas. Entonces, cuando vamos a identificar las entidades, el lenguaje común va a ser identificar entidad. ¿Esto es una entidad? Sí. ¿Esto es una entidad? Sí. ¿Cómo identifico una entidad? Sabiendo que son sustantivos. ¿Qué es un sustantivo? Que tiene existencia real, independiente e individual. Mediante eso vamos a poder identificar a las entidades, sabiendo que es un sustantivo. ¿Y qué es un sustantivo? Lo que habíamos dicho aquí, que tiene existencia real, independiente e individual. Si identificamos entidades, podemos ver esto. Aquí hay una entidad clientes, una entidad pagos, facturas, vendedores, empleados, servicios, productos, venta. Aquí podemos decir que los sustantivos serían estos. Entidades, cliente, facturas, productos y vendedores. Esa es una entidad. ¿Cuál va a ser la regla para que se conecten entre ellos? Las reglas del negocio. ¿Con qué reglas se van a conectar? Estamos definiendo nuestro modelo de datos. Y en el modelo de datos decimos cómo van a ser las reglas para comunicarse entre ellos. Tenemos aquí nuestras entidades y vamos a separar dos. Vamos a separar facturas y productos. Y ahí podemos pensar. Imagínense, las facturas tienen productos. ¿Es cierto? Sí. ¿Puede una factura no tener ningún producto? Sí. ¿Las facturas tienen al menos un producto? Sí. Sí, ¿Cuántos productos pueden tener una factura? N Muchos, productos. entiendo. Entonces, las facturas tienen al menos un producto. Ujú. No hay un límite en la cantidad de productos que puede tener una factura. En una factura pueden haber muchos productos, ¿lo ven? Cuando vamos a una farmacia y le decimos, véndame esto, 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 y en la factura te lo van a anotar. Producto tal, producto tal, producto tal. Eso es por un lado. Esa es la primera regla. Como hemos visto, tenemos factura y tenemos productos. Y esta línea que hemos puesto aquí, una flechita más un símbolo de indefinido, le vamos a llamar cardinalidad. ¿Qué significa la cardinalidad? ¿Cuántos elementos pueden tener el conjunto de productos de una farmacia?
Y tenemos como mínimo 1 y como máximo n. Entonces, una factura para que sea válida tiene que tener como mínimo un producto. Si no, es una factura vacía que no nos sirve. Pero cuando ya tiene un producto, sí. Ya lo hemos visto de un lado, de facturas a productos. Ya hemos visto la primera regla, de aquí a aquí. Ahora vayamos de abajo hacia arriba, de productos a facturas. Y ahí nos preguntamos, ¿los productos aparecen en facturas? Sí. ¿Puede un producto no aparecer en ninguna factura? ¿Sí o no? Sí, para no pagar impuestos. Exacto. Entonces, un producto puede no estar en ninguna factura. Sí. Un producto puede no estar en ninguna factura. No hay límite de cuántas pueden aparecer en una factura. Teniendo eso, ya tenemos esto. La cardinalidad. De 0 a muchos. De 1 a muchos. ¿Ven? De 1 a muchos y esto puede ser de 0 a muchos. ¿Cuántos elementos pueden tener un conjunto de facturas en las que aparece un producto? ¿Cuántos elementos pueden tener el conjunto de productos en una factura? ¿Ven? Incluso aquí la cardinalidad, y esto, aquí estamos viendo de esta forma, las flechitas, ¿ven? Aquí la flecha es una línea y otra línea y otra línea. En cambio, en este otro lado es una línea, pero la flecha es un triángulo. Para esta nomenclatura, la cardinalidad de 1 a muchos es esa forma. De facturas a productos. Pero de productos a facturas, de 0 a muchos, es la línea con la otra línea. No hay el triángulo, ¿ven? Para en este caso se utiliza de esa manera. Entonces, si ya entendemos esto, podríamos entender este otro. ¿Alguno de ustedes se anima a explicar este gráfico? Entendiendo cómo es la cardinalidad. ¿Ven? De muchos, de 1 a muchos, es la flechita y el triángulo. De ninguno a muchos es esta flecha. ¿Cómo trabajaría aquí? Esto ya sabemos. Que en una factura pueden haber mínimo un producto. Pero los productos no necesariamente van a estar en una factura. ¿Cómo es? ¿Le pido al azar a cualquiera? Carlos, ¿estás por ahí? ¿Alguien me puede explicar esto de facturas a vendedores? ¿Y de vendedores a facturas? Cuando... Ya, aquí va. ingeniero. A ver, dele. Una factura Eh, puede tener un Aló. solo vendedor. ¿Sí? Un vendedor puede tener varias facturas. Exacto. ¿Y en clientes? Cliente, puede tener varias. un cliente puede tener varias facturas, pero en una factura solo puede haber un cliente. Sí. Y como han notado, como hemos empezado a aprender aquí atrás cómo funcionan las reglas,
nuestro conjunto o nuestro modelo de datos, nosotros ya lo podemos entender. Ya podemos decir, un vendedor solo puede estar en una factura. Un cliente puede estar solo en una factura. Pero el cliente puede tener muchas facturas. ¿Ven? Ya tenemos la entidad y sabemos cómo se maneja. Sabemos cuál es su regla, de cómo se van a comunicar. A ese es el lenguaje común que queremos llegar. Entender, ya sea que sea con este grafiquito o con otro, saber cuándo es de uno a muchos, de muchos a uno. Y ese es el lenguaje común que queremos llegar. Entonces ya hemos entendido que aquí lo hemos descrito a una entidad como un rectángulo, un esquema, representación gráfica o simbólica de las cosas materiales o inmateriales. También hemos aprendido que al menos uno se grafica de esta manera, la línea y su triángulo. De uno a ninguno es la línea y sus tres líneas. Y cuando es muchos, tenemos este símbolo. Y esto es el modelo de datos. Un lenguaje de modelo de datos para la definición de esquemas. Entonces ya tenemos un modelo conceptual. Son diferentes visiones de la realidad. Vamos a tener algo claro, no ambiguo con este modelo conceptual. Debemos significar lo mismo para las diferentes visiones de la realidad. Para ellos va a ser diferente, pero nosotros ya sabemos cómo hacer un modelo de datos que reconozca a todos ellos. Y nuestros modelos de datos van a tener diferentes tipos de almacenes, no siempre van a ser los mismos. Van a ser estables, flexibles y reutilizables. Y haciendo un pequeño resumen otra vez, ¿qué es un modelo de datos? Puede ser esto, puede ser esto. ¿Ven? Los gráficos son diferentes. Para nuestra rama tal vez no lo entendemos, pero para los de esa rama sí lo entienden. Entienden estos gráficos. Entendemos estos gráficos. Y entonces, ¿qué decimos? Que el modelo de datos es una estructura abstracta. ¿Ven? Es algo abstracto. Documenta, organiza y estandariza la información. Identifica las entidades. Define un lenguaje común para entendernos. Ustedes han entendido las líneas que significaban. Todos nos hemos entendido. Describe las reglas del negocio, las relaciones. Ahora, un modelo de datos debe ser claro, no ambiguo, independiente de los dispositivos, estable, flexible y reutilizable. Y para terminar, y antes que se terminen sus megas, los modelos de datos sirven de soporte a los sistemas de cómputo, proyectando la definición y el formato de los datos. Si esto se hace de forma consistente a través de los sistemas, entonces se logra la compatibilidad de los datos. Si se utilizan las mismas estructuras para almacenarlos y accesarlos, entonces diferentes aplicaciones pueden compartir los datos. Sin embargo, a menudo el desarrollo, operación y mantenimiento de los sistemas y las interfaces cuesta más de lo que debería. Pudieran incluso restringir el negocio en vez de soportarlo. La principal razón es que los modelos de datos implementados en los sistemas e interfaces es de una calidad muy pobre. Y eso sería para la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Pregunta o consulta? ¿Ninguna? En Classroom voy a poner este ejercicio.
esta práctica. ¿Qué es lo que tienen que poner? Van a poner su nombre, su registro universitario. Voy a sacar una lista donde les va a tocar aleatoriamente un sistema de gestión de base de datos. Digamos que les toque MariaDB o MySQL. Aquí pondrán el logotipo de MySQL, aquí pondrán el nombre MySQL y ahí viene la pregunta, ¿es relacional? Le pondrán sí, le pondrán no, eso ya van a averiguar. Van a averiguar qué características tiene ese sistema de gestión de base de datos. Ahí ustedes ya verán cuántas características pueden poner. Van a averiguar qué empresas lo utilizan. Tal vez lo utiliza Facebook, tal vez lo utiliza Twitter. Ustedes ya verán, aquí le van a poner un ejemplo de qué empresas lo utilizan. Y como ya van a leer más o menos qué es y qué características tiene, y además van a saber qué empresas lo utilizan, en su vida personal o tal vez en su trabajo, tal vez en algo que hayan pensado o tal vez quieren hacer o por lo menos se les ocurre algo, ¿en qué proyecto o sistema lo utilizarían y por qué razón? Imagínense que yo ponga MySQL. ¿Por qué? Porque yo utilizo Oracle y MySQL no tiene ningún costo, digamos. Ahora, cuando haga el sorteo, igual en el grupo lo voy a poner, qué les ha tocado a ustedes, el nombre y el sistema de gestión de base de datos. De seguro ustedes van a tener que averiguar esto. Para responder la pregunta, ¿es relacional? Debe averiguar el concepto de base de datos relacionales y no relacionales. Entonces, cuando le van a echar una leída aquí, ya van a tener, entender ya esto, las siguientes clases ya van a ser más fáciles. Y a la siguiente, como ya voy a como ustedes van a presentar mediante Classroom esto llenado, voy a hacer los voy a agrupar para que después de un rato charlen entre ustedes y puedan hacer una exposición. Pero eso va a ser la siguiente. Preocúpense ahora por hacer esta práctica. ¿Alguna duda? Tenemos una semana, ¿verdad, Inge? Sí. Yo estimo hasta que me pasen todos sus correos. Hoy día voy a hacer el sorteo y ya para la siguiente ya lo suben. Yo también ya voy a tener material ahí para descargar y decir, ya, a ver, tal persona ha buscado esto, 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 y ahí los puedo agrupar. Pero sí, es hasta la siguiente semana. El trabajo Inge es grupal, ¿no es así? Esto es individual. Ah, ya. Ujú. El grupal va a ser con todo lo que ustedes han averiguado. No van a tener que decir, ya nos veremos tal día o nos citaremos en línea tal hora. No, es con tal de que ustedes sepan esto, ya lo vamos a desarrollar lo otro. Y vamos a ver cuántas personas están conectadas. Tal vez no es necesario uno grupal, sino una exposición así directa. Yo voy a abrir y voy a decir, ya, explícame qué has leído o qué has averiguado. Normalmente yo hacía esto en aula, pero tenían que hacer una presentación. Pero nos va a costar mucho tiempo. ¿Alguna otra duda? ¿Los grupos de cuántos integrantes tiene que ser, Inge? No, ese día lo vamos a ver. Este trabajo es individual. Ese día vamos a ver cuántos están conectados y vamos a ver qué alternativa vamos a utilizar. Y en caso contrario que formaríamos un grupo, ¿le podríamos presentar, ingeniero? Eh, En caso que armaríamos ya un grupo, por eso quería saber de cuántos tiene que ser el grupo.
Ah, ya. Es que depende también cómo salga el sorteo. Por ejemplo, tal vez a solo 2 les toque MongoDB. Entonces yo los voy a agrupar y los decía, ustedes para la siguiente o tal vez para esa misma clase, como ya han averiguado, hagan un resumen y presenten algo. Ahora tal vez Oracle salga entre 10, entonces a esos 10 los tendría que dividir entre 2 y presentar algo, o tal vez solo esos 10. En ese momento lo vamos a ver, pero esto es individual. Y voy a sacar un sorteo y en el grupo de WhatsApp les voy a pasar qué es lo que cada uno va a averiguar. ¿Sí, Carlos? Tiene la mano levantada. ¿Alguna otra duda? Inge, buenas noches. Sí, ya Buenas leí. noches, Inge. Sí. Te escucho. ¿Sabe qué, Inge? Llegué un poco tarde a clases y es mi primera clase. Por favor, no entiendo más o menos de lo que conversaron en la anterior clase. Por favor, no sé si me puede mandar una grabación mediante este medio. Sí, solo decirte que todas las clases que vamos a pasar las voy a subir a un canal de YouTube y ese va a ser el medio. Si has llegado tarde, puedes ver el canal o descargarlo porque también hay un archivo, una carpeta compartida de la que se puede descargar las clases que hemos tenido. Está bien, Inge, muchas gracias. Entonces ¿Listo? voy a estar esperando y por favor un link tal vez por el estar en Sí, YouTube para entrar y ver las clases, Inge, por favor. sí. Todo está en la primera diapositiva que lo voy a subir al grupo de WhatsApp para que todos tengan y sepan dónde dirigirse. ¿Alguna otra duda Está más? bien, muchas gracias, Inge. Sí, eso era todo. Gracias, Inge. Si nadie tiene ninguna otra duda, aquí estaríamos acabando nuestra primera clase. Ok, Inge, buenas noches. Escucho. No, ya me despedí, Inge. Ah, ya. Listo, entonces para la siguiente y entre hoy y mañana voy a crear la clase en Classroom. Los voy a invitar ahí para que ya puedan subir la tarea. De todos modos, este archivo lo voy a subir igual a WhatsApp para que puedan estar buscando. Así cuando ya esté habilitado la clase de Classroom, ya puedan subirlo ahí. Inge, en ahí va a estar el horario límite también para la presentación, ¿verdad? Y hasta antes de la clase para que yo lo pueda ver. Está bien, Inge. Ya. Listo, entonces hasta la siguiente. Buenas noches, Inge. Chao, chao.